Ángel, contanos, conta ba yan kung preparación ng pa local kuta Aruba Fashion Week? Hopi bon, nos stay casi ya 15 días para el evento, 14 hoy. Así que estamos en los preparativos finales, en la recta final, como llamamos nosotros, y emocionados por este evento. Aruba se viste de moda. Tenemos el 3 y 4 de noviembre los Fashion Show en el Aruba Marriott Resort, y el 5 de noviembre tenemos un evento que se llama By the Runway, donde podemos adquirir las piezas que vimos en los Fashion Show del 3 y 4 directamente straight out of the runway el 5 en el Ritz-Carlton Aruba, además de varias fiestas y eventos, side events que te comentaré a medida que pasa el programa. Tremendo. Contanos, Pacue, haya aquí, Ángel, de manera que nos sacaba Aruba Fashion Week, tiene varios años que está haciendo su gran evento. Y más que claro, te cuento que el diseñador di nombre ng hopi renombrar también, y también junto con Saki también, lo cual que está media coverage. Contanos un poco quién nang lo está presente haya aquí en Aruba Fashion Week. Correctamente, esta es nuestra cuarta edición del evento. Llevamos pues desde la pandemia que no lo realizamos, así que lo denominamos el comeback de la Aruba Fashion Week, que esperamos que llegue para quedarse. Y en esta oportunidad tenemos unos invitados súper especiales, como lo son pues de Aruba. Tenemos nada más y nada menos que María Teresa Madariaga. Nice. Que fui a ver el show allá en Art Fair, allá en San Nicolás, y quedamos todo el equipo de Aruba Fashion Week gratamente impresionados con la buena vibra y la buena energía de María Teresa, que nos contagió a todos, y su pasarela pues también muy inclusiva. Normalmente la gente piensa siempre en modelaje y encuentra que tiene que ser una modelo delgadita o tiene que ser una modelo dentro de los estándares que globalmente son aceptados, entre comillas, para las modelos. Y con María Teresa pues rompió ella todos los paradigmas y todos los esquemas, presentando pues a mujeres empoderadas y mujeres sobre todo socialmente activas, y que pues hacen influencia sobre otras mujeres, claro, como lo son gerentes. Por ejemplo, estuvo Miluska, que es gerente del Courtyard. Estuvo mujeres de estaba Liliana Rasmain también, que era el PR and Communications también de KPA. Oh, wow, nice. Okay. Sí, data un runway supermente amazing de por mira, y mira, looking forward para aquí con a María Teresa lo 13 para Aruba Fashion Week también. Correcto. Entonces, bueno, María Teresa va a ser la apertura del día viernes, de lo cual estamos muy entusiasmados. El viernes se abren las puertas a las 6 de la tarde. Vamos a tener un cóctel primero y un brindis de bienvenida ahí, y luego a las 7 comienzan los shows, ¿no? Seguidamente de María Teresa tenemos también marcas comerciales que por primera vez tenemos en nuestro Fashion Week. Nunca las habíamos tenido, como es el caso de Adidas y American Eagle, que estarán con nosotros. Estamos muy entusiasmados también por su incorporación. Y luego cerramos con dos marcas colombianas, que son Mar a Mar, que es una marca resort wear espectacular, y Mercedes Campuzano, que fue, digamos, la marca que llamó más la atención en Colombia Moda, que fue el pasado julio, que nos invitaron allá y fuimos a verla, y pues estuvo también una marca increíble, Mercedes Campuzano, lo cual pues también estará en el primer día. Ya para el segundo día abrimos la pasarela el sábado 4 de noviembre con 3 exponentes locales, jóvenes diseñadores, como lo llamamos nosotros, que será Jayvan Croes, Andrew Esteva y Maison Rion. ¿Ok? Entonces ellos están encargados de abrir la pasarela el segundo día, que es el día sábado, seguidamente de otra marca colombiana que es New Anchor, que es una marca para caballeros, pues, y conceptualizada en el lifestyle marítimo y todo lo que es ropa del Caribe. Tiene el lino, tiene ropa increíble, pues. Y seguidamente a eso tenemos Óptica Koch, que está también por primera vez con nosotros y va a presentar una pasarela de Tom Ford. Nice. Y estamos también súper entusiasmados con eso. Esperamos vestir todos los lentes de ellos para el evento. Y finalmente cerramos con 3 pasarelas más, una que es de España, pero tiene su representación aquí, que es Castañer, la pueden conseguir en The Mall. Correcto. De tanto zapatos como de ropa resort wear. Y Jolly Jewelry Boutique, que también está en The Mall, y que va a presentar también una pasarela de ropa resort, unas carteras bellísimas
de Bracalini, que se llaman, italianas. Y finalmente cerramos con nuestro segundo invitado internacional, que es Jesús de la Garza, que es un invitado que viene desde México a presentar pues también su pasarela, que es toda mística. Así que ese más o menos es el line-up del día viernes 3 y sábado 4. Tremendo. Lo cual están interesados en lo que asistir a evento aquí. Una namlo por haya ticket. Muy buena pregunta. Los tickets pueden hallarlos de diferentes maneras. Pueden ir a Eventbrite directamente y conseguirlo ahí de manera digital, si lo quieren hacer así, o Pay Data Way también. Y también de manera física pueden ir a Citgo Boulevard o Citgo San Nicolás, que también los tenemos ahí, Espiga de Oro, Lava Glass Studio, que es el no sé si saben, el sitio de Lava nuevo que está ahí, que también tenemos un tour ahí con la prensa y un Glass Blowing Tour. Estamos entusiasmados con eso también. Y en Garage Central también los pueden conseguir. Así que están tremendo. Por donde sea. El ticket tiene un costo de 155 florines el VIP y 70 florines el general. ¿Qué les parece? ¿Les parece costoso? Super bon. Bom prijs. Nou, het is super nice para mira também com você. Turco está vindo back também, vooral depois da pandemia, quando todo tem mais show evento na mês. Pero o quando nos mira back to the fashion shows na evento na, então tá leuk também para botar incluir também designers na local, pero também internacional. Então, claramente, nós temos designers na local que estão super talentosos também. Então, nós podemos fazer e também, sowieso, nós podemos diferentes modelos também de runway local que também mostramos ng talento. Y entre otros, nos fabuloso Tessely Zimmerman. Eso. Que lo está dando runway también. Ahí iba a dar la primicia, pero se adelantaron. Un aplauso, que tenemos el honor de tenerla ahí en pasarela y nos tiene muy entusiasmados también. Sí, así es. Ángel Dinos Banda nos quiere desear hopi éxito. Nos hasibo quer agregar algo más na esa aquí y mi talaga micrófono a abrir para por hasibo invitación también na nos oyente. Bueno, a todo la invitación a todo el pueblo de Aruba, que este es un evento básicamente para nosotros, no es un evento internacional, pero también dirigido a todas las personas que les gusta la moda, les gusta el fashion, que viven aquí, que ven la moda como un lifestyle y pues no se frecuentan mucho este tipo de eventos aquí en la isla, así que los invito a que se animen, a que participen con nosotros y que nos veamos el 3, 4 y 5 de noviembre. 3 y 4 en las pasarelas en el Marriott y 5 de noviembre en el Ritz-Carlton Aruba. Tremendo. Manera vos acabas escuchar seita Aruba Fashion Week culo toma lugar día 3 y 4 de noviembre próximo. Entonces, si te interesa para mira el runway fabuloso nang aquí, vos por pasa arriba website de Eventbrite para comprar ticket, por comprar ticket via pay.away, Citgo Boulevard, Citgo San Nicolás, Espiga de Oro y ¿cuál más? En The Mall puede ir a Castañer directamente, Garage Central. Tremendo. Etcétera, que son parte también de nuestros sponsors, que les queremos dar un saludito. ¿Podemos? Sí, sí. Saludos para nuestros sponsors. Sin ellos no sería posible este evento, los cuales son Aruba Marriott Resort, The Ritz-Carlton Aruba, Courtyard, Gold Coast, Garage Central, Cetar, Kerastase, Lava Studio, Calla, Bodegas Papiamento, Cava y Janis Group y Departamento de Cultura Aruba, Caribbean Print también, que no se nos olvide. Súper, tremendo. Nos topa na Aruba Fashion Week día 3 y 4